Buen día a todos, buenas tardes, según el momento del día en que nos estén viendo hoy. Esta charla a la comunidad está subida a YouTube y pueden verla en cualquier momento del día o los días subsiguientes. Bienvenidos, hoy es 4 de febrero, es el Día Mundial contra el Cáncer, y en el servicio de oncología, el doctor Carlos Silva, el jefe de servicio de oncología, y la licenciada Fernanda Montaña, del servicio de psico-oncología, del servicio de oncología del Hospital Británico, van a compartir una charla para contarnos sobre el viaje del paciente oncológico y sus afectos en el marco del Día contra una enfermedad que sufren millones de personas en todo el mundo, pero que si bien es una enfermedad muy común, también más de un tercio de los casos de las personas que tienen esta enfermedad pueden curarse si se detecta rápido y se trata acorde, y asimismo más de un tercio de estos casos también pueden prevenirse. Ellos van a contarnos un poco sobre qué pasa con estos pacientes y con sus familias en el recorrido en estos tratamientos y hacia la búsqueda de la cura. Así que muchísimas gracias por el tiempo que nos están dedicando hoy, por el espacio, y bienvenidos a ustedes y bienvenidos a la licenciada Montaña y al doctor Silva. Muchas gracias de nuevo a todos por el tiempo y los escuchamos. Gracias. Bueno, nosotros en oncología, en salud diría más bien, hablamos mucho del acompañar y diría que acompañamos a muchos pacientes, y como dice el título de nuestra charla de hoy, la que vamos a compartir hoy con ustedes, acompañamos a los pacientes y a sus familias, o no solo a las familias, sino también al entorno, a todas aquellas personas que están acompañando y que están más cerca del paciente. Y las familias, su entorno, quienes están cerquita y acompañando, son a veces quienes pueden darnos el mayor testimonio, la historia más completa de aquello que sucedió. Por eso elegimos, antes de empezar a compartir un poco con ustedes de qué trata esto del viaje del paciente oncológico y su entorno, invitamos a un familiar que acompañamos en algún momento junto a su esposa, a Natalia, para que nos cuente justamente su viaje y desde ahí empezar a pensarlo y compartirlo con ustedes. Así que voy a compartirles este video y nos reencontramos después. Y devastadora. En el año 2016 mi esposa fue diagnosticada con cáncer de mama. La noticia fue abrumadora y devastadora cuando la recibimos, y a partir de ese momento se nos presentó un sinnúmero de dificultades y de situaciones que debíamos afrontar. Más allá de haber elegido el centro asistencial, los profesionales idóneos para poder tratarla, también se nos presentaba la situación de cómo sostener a mi esposa, de cómo sostenernos y fundamentalmente cómo comunicarle a nuestros hijos. El enorme desafío era ese, cómo comunicárselo a nuestros hijos y cómo comenzar a transitar el camino que se nos presentaba con muchísimas incertidumbres. El doctor Carlos Silva, que fue el encargado de dirigir todo el tratamiento de Natalia, fue quien nos recomendó acertadísimamente que tratemos de llevar adelante todo el proceso del tratamiento con ayuda del equipo de psico-oncología, y para lo cual nos contactamos con la licenciada Fernanda Montaña, que justamente trabajan de manera conjunta y articulada. Creo que nada pudo haber sido más acertado
para generarnos una herramienta útil que nos pudiera ayudar de la manera en que ocurrió. En primer lugar, a Natalia, para poder ella clarificar sus pensamientos, ordenar sus ideas, poner un foco hacia cómo plantearse el tratamiento por venir. En segundo lugar, el de la comunicación con los chicos, cómo administrar la información, cómo contarles sin ocultarles situaciones, porque en base a eso también se construía nuestra credibilidad como padres, para que ellos vayan siguiendo de acuerdo a las capacidades de cada uno y recibiendo la información que necesitaba. Y luego, a lo largo de todo el tratamiento, el acompañamiento a Nati, ya que él mismo tuvo altibajos, hubo momentos que fueron buenos, otros que no, y en cada una de esas instancias fue muy útil, diría que imprescindible, la ayuda de la licenciada Montaña, porque realmente trabajaban articuladamente con el oncólogo, en este caso el doctor Silva. Y también fue de enorme contención, no solo de Natalia, sino en el momento final, en los días y horas finales, también contar con el acompañamiento para ir transmitiendo a nuestros hijos, bueno, el difícil momento que estaba por venir. De manera que no puedo más que reconocer el enorme talento profesional de quienes nos asistieron. A mi esposa, quien falleció en el mes de junio del año 2019, a nuestros hijos, quienes lograron encontrar los espacios que necesitaban, y por supuesto para mí también, porque son situaciones muy abrumadoras, muy complejas, donde es necesaria la ayuda, la contención y todo lo que nos facilite la manera de cómo clarificar nuestros pensamientos para poder actuar de la mejor forma posible. Muy bien. Bueno, vamos a contarles ahora, junto con Fernanda, esto que hemos ideado para mejor comprensión, que es el viaje, ¿sí? El viaje del paciente oncológico y sus efectos. Y cabe aclarar, antes de comenzar este viaje, ustedes han visto un video sin duda muy movilizador, y cabe aclarar que a la mitad de los pacientes con cáncer, o sea, más de la mitad de los pacientes con cáncer se pueden curar del cáncer. Este es un concepto que me parece muy importante que les quede claro, y que el 68% de los pacientes con cáncer están bien a 5 años después del diagnóstico. Quiere decir que algunos pacientes, un porcentaje importante de pacientes, aunque no se curen, pueden transitar junto con la enfermedad, como vamos a ver a lo largo de este viaje. Y claro, y digo esto porque si pueden imaginar el primer momento, ¿sí?, de mi información para estos pacientes, pero le voy a dejar a Fernanda que les cuente primero cómo conocemos a los que van a hacer ese viaje. Bueno, recién hablábamos un poco de historias, ¿no? Y me parece que es una buena forma de pensar esto de quiénes son los pasajeros de este viaje oncológico, porque es muy importante poder pensar, tener muy presente al momento de evaluar y empezar en equipo a dibujar la estrategia inicial, que estamos trabajando con personas que vienen atravesando una historia, con lo cual, cuando nos encontramos con aquel momento del diagnóstico y las primeras decisiones del equipo, tenemos que saber que esa persona que está recientemente diagnosticada de un cáncer, también quizás tiene hijos, quizás sus hijos están en edad escolar y se está preguntando
cómo va a cumplir su rol de mamá o de papá, o tiene nietos, o está en un trabajo, quizás en un momento particular de su trabajo y pensando cómo cumplir con sus obligaciones o cómo acceder a este reciente puesto que lo encuentra en el momento que fue diagnosticado o cercano a un viaje, es decir, sucede en un momento quizás inesperado y muchos pacientes nos hablan de la irrupción o del tsunami, ¿no? De eso que irrumpe en la vida. Y nosotros desde la salud mental decimos que no siempre el diagnóstico de cáncer es traumático, pero sí que siempre es disruptivo, porque en este contexto en el cual las personas, el paciente, la paciente y las familias viven viviendo con una serie de factores que los acompañan, de lo familiar, de lo social, de lo laboral, etc., de repente aparece un diagnóstico que irrumpe y que los enfrenta con la necesidad, como decía Claudio en el video, ¿sí? El marido de Natalia, la paciente que contamos hoy su historia, la necesidad de poder empezar a pensar cómo adaptarse lo más favorablemente, cómo adaptar todas estas variables debido a la escena nueva que es el diagnóstico de cáncer. Y así Y el encuentro de equipo. es muy importante tener en cuenta que los aspectos multidimensionales, que vamos a hablar ahora cuando hablemos del diagnóstico, que no se frenan solamente en el diagnóstico del cáncer. Pero avancemos, así los vamos conociendo. Ya conocemos a los pasajeros, ahora conozcamos al tren. Y el tren tiene que ver básicamente con la acción interdisciplinaria, ¿no? Multi e interdisciplinaria. Es decir, el equipo, el tren, no es solo la locomotora, es decir, el médico que lleva a cabo la conducción del tratamiento, la coordinación del tratamiento, para decirlo mejor, sino que un tren está compuesto por la locomotora y un montón de vagones que transportan a los pasajeros, y en cada vagón hay diferentes funciones que son importantes. Entonces, desde los psicólogos, los enfermeros, desde incluso el personal administrativo, los nutricionistas, es decir, todos aquellos, los paliativistas, todos aquellos que conforman el equipo y que permiten trabajar cada una de las dimensiones del paciente y que tienen que ver con lo que uno tiene que diagnosticar, no solamente un cáncer, sino a Natalia, como vieron en este caso, ¿no? O a Juan, o a Pedro, o a María, que tienen multidimensiones, o sea, que tienen una vida. Y eso hay que entender a esa vida y el entorno que ese paciente tiene. Y quizás agregar en relación al tren, y como está en la figura, estos encastres, ¿no? El doctor hablaba de la interdisciplina, ¿no? De la importancia del diálogo en los equipos, ¿sí? De los vagones que estén coordinados uno con el otro para que ese viaje marche. Es decir, que este equipo pueda hacer una lectura, cada uno desde su especialidad y desde su expertise, pero que pueda en el diálogo conjunto poder pensar las estrategias que como equipo pensamos que son las más adecuadas para ese paciente. Entonces, esta lectura multidimensional que a su vez se conjuga en un diálogo de equipo para que, bueno, pueda marchar en orden ese tren. Bueno, y acá vienen las estaciones que ese tren va a pasar. Una vez definido los pasajeros y la estructura del tren, llega a la primera estación. Y la primera estación es esa del momento del diagnóstico. Ese diagnóstico que uno nunca espera, pero que el paciente puede que sospeche. Es decir, ya desde el momento en el cual le dicen tiene que realizar una biopsia, ya sin duda muchos de los pacientes temen y entran en incertidumbre por cuál va a ser el resultado de la biopsia. Y ahí viene el momento de comunicarle al paciente y a su familiar o a su afecto que esté con él el diagnóstico. Y esto es importante en términos de comunicación. Hay que entender que no todos los médicos comunican de la misma manera. Cada uno tiene su estilo. Y ese es un punto muy importante, porque en el momento en el cual uno le dice al paciente, y ahora la licenciada Fernanda Montaña nos va a explicar un poco más sobre esto,
automáticamente el paciente recibe un impacto. El impacto de un diagnóstico que por otra parte tiene una muy mala historia, tiene muy mala prensa, como digo yo, el cáncer tiene muy mal marketing, pese a que más de la mitad de los pacientes se van a curar. Entonces, el impacto del primer momento, la forma de comunicárselo es muy importante y sobre todo explicarle de qué se trata, que el cáncer no es una sola entidad. O sea, el cáncer es más de 200 formas clínicas de una misma enfermedad que dependerán de las combinaciones de los genes y de las mutaciones que el paciente tenga para su conducta biológica. Entonces, ese es el primer momento donde el médico le dice al paciente, bueno, muy bien, lo que usted tiene es un tumor, y a veces cuando no se explicita demasiado el médico, el paciente pregunta, ¿y es un tumor maligno? Y hay que explicarle lo que significa malignidad, ¿no es cierto? O sea, la malignidad es un problema cuando no se puede resolver. Sino, la malignidad es sencillamente un hecho, un comportamiento biológico de la enfermedad. Y pensaba que es interesante que podamos destacar también que cuando hablamos del momento diagnóstico, el momento diagnóstico no necesariamente es un solo momento o una instancia, ¿no? Sino que a veces el momento del diagnóstico implica distintas entrevistas. Recién el doctor señalaba, y yo hace unos instantes también hablaba de esta disrupción, de este tsunami que traen algunos pacientes, ¿no? Con lo cual, el momento de escuchar la palabra cáncer, de escuchar la palabra tumor, muchas veces es de gran conmoción emocional. Algunos pacientes comentan, después que escuché tumor, después que escuché cáncer, dejé de escuchar, ¿no? Como que pueden ver al médico hablando, pero ya no pueden recepcionar, ya no pueden recibir la información. Hasta ahí escuché, ¿no? Entonces les explicamos que, bueno, que de alguna forma las emociones se regulan, ¿sí? Hasta ahí pudo escuchar, hasta ahí su emocionalidad le permitió escuchar. Entonces a veces requiere de otra u otras entrevistas para volver a preguntar y volver a recepcionar, a ir recepcionando, ir elaborando, ir adaptándose a esa comunicación, a esa información que le ha dado. Sobre todo cuando, recién el doctor decía, cuando se habla de cáncer es importante señalarle, ¿no?, al paciente de las distintas, todas las entidades que hay debajo de ese paraguas que se llama cáncer, ¿no? Porque es importante tener en cuenta las representaciones sociales del cáncer, ¿no? El paciente, al recibir el diagnóstico, puede que se acuerde de algo que vio en la tele, alguna situación de la tele, algún cáncer que no evolucionó bien, o de algún cáncer familiar, ¿no? Hacer alguna asociación y quizás asustarse porque empieza a tratar de entender qué es lo que le está sucediendo. Entonces el diagnóstico, entender qué le sucede, cuál es el pronóstico, cómo va a enfrentarlo, como decía hace un ratito, cómo empezar a adaptarse a este diagnóstico nuevo implica un proceso, porque no es en un segundo que las personas elaboramos y procesamos, sino que nos lleva algún tiempo, más o menos distinto, porque todas las personas no nos sucede igual, y elegimos esta foto donde está la familia, porque hay algunos tips que nosotros les damos a los pacientes para que puedan de alguna forma recepcionar mejor la información. Por ejemplo, aquellas personas que tienen familia o tienen alguien que los acompañe, por lo general les decimos que traten de ir acompañados a las entrevistas con el médico, donde saben que va a haber mucha información importante que quizás no puedan escuchar, ¿no?, porque se angustien, ¿no?, como a veces se dice, ¿no?, que 4 oídos pueden funcionar mejor que 2, y a veces es así, como fundamentalmente cuando en la angustia no podemos terminar de escuchar, así como también les sugerimos que lleven un diario, ¿sí?, o una hoja donde puedan ir escribiendo las preguntas. Nosotros hablamos de diario porque en oncología es bastante habitual hablar del diario del paciente, ¿sí?, los care planning que llaman en Estados Unidos, donde las pacientes van situando algunos datos particulares para ordenarse en afrontar el tratamiento. Inclusive yo a algunos pacientes les digo, lleva algún resaltador, ¿sí?, lleva en mano algo donde vos puedas ir señalando, ok, lo tildo, ya se lo pregunté, como ir dando algunos datos para poder recibir la información que después necesitan para procesar, a la vez que, por supuesto, no solo desde psico-oncología, sino desde todo el equipo que está formado en poder
acompañar la emocionalidad de las personas, poder ir ayudando a la regulación emocional, ¿no? Al acomodarse emocionalmente, diría, con el impacto que implica un reciente diagnóstico de cáncer. Muy bien. Antes de llegar a la estación del tratamiento, hay que tener en cuenta que el diagnóstico, hay un diagnóstico inicial y hay algo que se llama estadificación, es decir, vamos a estudiar qué extensión tiene la enfermedad, porque eso nos va a ayudar a saber qué hacer cuando lleguemos a la estación número 2. Y en eso hay distintos tipos de estudios, tomografías, PET, ecografías, pero también hay un relevamiento de las condiciones del paciente, pero no solo de sus aspectos físicos, sino también de los aspectos psíquicos, como ya mencionó la licenciada Montaña, de los aspectos sociales y de los aspectos espirituales. Es decir, ¿qué hace ese paciente? ¿Qué es de su vida? ¿Cómo era su vida hasta entonces? ¿Qué es lo que hay que reformular? ¿Cómo está conformado su núcleo afectivo, que va a ser muy importante a la hora del acompañamiento? ¿Y qué otros problemas sociales tiene el paciente? Porque el paciente no solamente tiene esta enfermedad, sino que puede tener problemas económicos, puede tener problemas familiares, problemas de soledad, de no tener afectos que lo acompañen. Todos esos aspectos tienen que estar relevados. Una creencia religiosa que puede ser muy útil a la hora de acompañarlo, de afrontar. Es decir, una vez que uno hizo todo ese relevamiento y el relevamiento del estadio de la enfermedad, y esto es importante señalar, porque uno dice, si la enfermedad es extendida y si la enfermedad es metastásica, bueno, es interesante saber que metástasis no significa no curarse, depende del tipo de tumor. Hay tumores donde hasta la enfermedad metastásica puede ser potencialmente curable. Y entonces nuestro viaje sigue y llegamos a la segunda estación, que es el momento del tratamiento. Y aquí tenemos distintas variables, porque el folclore asocia generalmente el tratamiento del cáncer solo a la quimioterapia, y solo a la quimioterapia que hace caer el pelo, que produce lo que nosotros llamamos alopecia. Y en realidad, algunos agentes quimioterápicos producen eso, pero además, el paciente puede requerir de una cirugía y nada más, puede requerir de cirugía y radioterapia y nada más, puede requerir de cirugía, radioterapia y quimioterapia o cualquiera de estas combinaciones, o puede requerir un tratamiento hormonal que tiene un perfil totalmente distinto en cuanto a su toxicidad y en cuanto a su forma de implementación, o inmunoterapia que también tiene un perfil de toxicidad y un mecanismo de acción totalmente diferente. Y en todo esto es muy importante que el médico le explique al paciente todo lo que significa hacer esos tratamientos y todo lo que no significa, es decir, todo aquello que son los fantasmas que el paciente tiene sobre estos tratamientos. Donde la mayoría, en realidad, muchos de ellos son ambulatorios, la gran mayoría, o sea que ni siquiera requieren la internación del paciente. En algunos casos sí, pero la realidad es que no son la mayoría. El doctor recién señalaba, ¿no?, que el médico le informe al paciente acerca de esa instancia de tratamiento que continúa, ¿no? Y es bien importante porque es lo que nosotros llamamos la psicoprofilaxis, que es lo que permite que el paciente se prepare para aquello que va a venir, ya sea esa infusión en el hospital de día, ya sea esa cirugía, con los cambios que puede llegar a traer, además que conozca de qué trata, para ir acotando algo de lo que es la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre que de alguna forma acompaña a lo largo de ese viaje, pero en la medida en que se puede ir acotando, es decir, aquello que el equipo sabe para poder transmitirle al paciente, es importante porque la incertidumbre se siente muy difícil, porque la incertidumbre angustia, y porque por otro lado saber para qué se prepara al paciente le da alguna idea, ¿sí? Conocer en forma anticipada algo de ese mapa que va a tener que transitar, le permite pensar también anticipadamente qué recursos puede utilizar. Y cuando no puede, porque está muy angustiado, ahí está un poco el rol de la psicooncología, del equipo, en tratar de acompañar al paciente a poder descubrir, ubicar, utilizar aquellos recursos que quizás ya están ahí y posiblemente motivo de la angustia no parecen estar del todo disponibles, ¿sí? O cuando sí están disponibles, el paciente los ve, simplemente los fortalecemos, los subrayamos, le señalamos que ese recurso puede ser de mucha utilidad para atravesar
ese tratamiento. Como recién decía el doctor, por ejemplo, la espiritualidad, ¿no? Aquellas personas que son espirituales y que de hecho en las investigaciones nosotros encontramos que los recursos espirituales son de gran apoyo para los pacientes, que no necesariamente los recursos espirituales tienen que ver con la religión, sino aquellas personas que tienen algún vínculo con su interioridad, que les permite desde ahí, desde ese vínculo con su mundo interno, poder afrontar mejor las situaciones adversas de la vida. Bueno, y así llegamos a la estación número 3. El paciente ha recibido su tratamiento o lo continúa recibiendo. Hay situaciones en las cuales el tratamiento es suficiente para curarlos. Hay otras situaciones en las cuales, si bien no lo puede curar, puede controlar la enfermedad. Entonces vamos a tener pacientes que hacen tratamientos y que después de hacerlos los interrumpen y simplemente quedan en control. Y hay pacientes que continúan hacen un tratamiento en forma continua, tratando de cronificar la enfermedad. En el contexto de los pacientes que hicieron tratamiento, respondieron al tratamiento, o el tratamiento es preventivo y no volvió a aparecer la enfermedad, son aquellos que potencialmente pueden estar curados y son los que nosotros llamamos supervivientes. Pero ¿cuál es el mayor temor al cual le tiene un paciente que hizo tratamiento, dejó de hacerlo y quedó en control? Su temor más importante es a la recaída, que quiero aclarar, no siempre significa que la recaída va a ser que la enfermedad no se va a curar. Hay pacientes que se pueden curar en segundas, en terceras recaídas. Y hay pacientes que la recaída significa que se le puede dar un tratamiento para controlar la enfermedad, si bien en esa instancia no se los puede curar, pero que pueden convivir largo tiempo con la enfermedad. Pero ese es el temor más grande, ¿no es cierto, Fernanda? Sí, que de hecho hay una entidad en psico-oncología, una entidad, ¿no?, en nuestro clasificar psicológico que se llama justamente miedo a la recaída. Y se ha buscado darle un nombre para poder pensar justamente los programas, y los programas que los psico-oncólogos utilizamos para acompañar a los pacientes que presentan este miedo a la recaída, que tiene las características de ser un miedo muy real, porque esto realmente puede llegar a ocurrir. Y cuando ocurre, como decía el doctor, es un momento nuevamente un momento de disrupción y un momento de gran conmoción emocional. Pensando que, por otro lado, y para señalar algo muy chiquito acerca de qué pasa con la salud mental de las personas desde el diagnóstico de cáncer, se estima que desde el momento mismo del diagnóstico hasta casi 10 años posterior hay algo de su conmoción emocional, hay algo de su ansiedad que no retorna a su basal, ¿sí? Que se eleva en la curva y que demora casi 10 años según las personas, por supuesto, pero según la localización de la enfermedad, en volver a llegar a su punto basal. Es decir, una persona que todavía no está emocionalmente recuperada, que vivía con temores a la recaída y que de repente se encuentra con la recaída de la enfermedad. Y más allá de que en cada persona trabajaremos y acompañaremos en algo distinto, es encontrarse otra vez con la disrupción y que posiblemente los planes que tenía, digamos el curso que iba llevando su vida, nuevamente se encuentra conmovido. La idea de alguna forma, y salvando sus diferencias entre un paciente y otro, entre una persona y otra, es intentar que a partir de la enfermedad la vida no se ponga en pausa, sino que más bien se siga acompañando todo lo que implica el proceso de tratamiento, de seguimiento de su salud, pero tratando de, en la medida de lo posible, todo aquello que habita su vida y le hace sentido al vivir, que pueda seguir teniendo una continuidad, porque eso es justamente lo que pulsa que, a pesar de los esfuerzos, las personas deseen seguir viviendo y puedan hacer esfuerzos aun cuando a veces atraviesan situaciones difíciles, distintas. Bueno, ¿y qué es ser superviviente? Y nosotros lo llamamos así porque al principio se les decía sobrevivientes, pero se nos ocurrió que supervivientes, más allá de que sea una traducción más exacta del inglés, pero no pasa por ahí, pasa porque son justamente super, porque pasaron por todo eso, o sea que se merecen ser super, digamos, por eso son supervivientes. Y en realidad, ¿qué tiene que ver con los pacientes que o bien continúan y conviven con su enfermedad,
y su vida se desarrollará hacia otras enfermedades como cualquier otro ser humano, o bien se curan. ¿Y qué pasa con el paciente que se cura? Bueno, que muchas veces no se les presta atención porque se dice, bueno, te curaste, o sea, ¿de qué te quejas? Ya está, no está. A uno le quedan muchas marcas de haber pasado por las estaciones previas. Uno no se subió recién al tren de la vida, uno viene subido al tren hace muchas estaciones y ha pasado por cada una de ellas, con cada una de ellas ha vivido cambios, ha vivido molestias, ha vivido preocupaciones y de alguna manera eso deja alguna marca sobre la cual es muy importante trabajar. Y el doctor hablaba de supervivientes a diferencia de sobrevivientes, y nos gusta más la palabra superviviente porque por otro lado hace referencia a algo importante también que me gusta señalar, que así como se habla de la conmoción, de las pérdidas, de esa ansiedad que no regresa a su punto inicial, ¿no? También nos encontramos con aquellos pacientes que traen otras historias como de fortalecimiento, de crecimiento personal, a partir de haber atravesado una situación difícil como es un diagnóstico de cáncer, ¿no? Que cómo los ha transformado en ese después, en esa supervivencia, que es lo que nosotros llamamos el crecimiento postraumático, o la resiliencia. Y saber que la resiliencia es algo que se puede cultivar, no es que hay pacientes o personas que son más resilientes que otras, sino que es algo que se puede cultivar. Y es algo sobre lo cual nosotros trabajamos también en el acompañamiento en psico-oncología. Hay programas puntualmente para supervivientes. En España hay programas para supervivientes con cáncer de mama que apuntan a estas terapias de psicología positiva, apuntando justamente a poder rescatar aquellos aspectos resilientes que hacen que la marca no sea la marca del dolor, sino la marca quizás de algún aprendizaje o de algo que ha permitido destacar o que ha permitido aferrarse más fuertemente a las personas a su sentido de vida. Como le habrá ocurrido quizás a quien fue la autora de esta obra, ¿sí? Que es una obra de la muestra Buscando Miradas, hace algunos años atrás, si no me equivoco fue en el año 2013 o 14, el Instituto Nacional del Cáncer hizo una muestra para pacientes con cáncer de mama y su equipo. Esta es una de ellas que elegí para compartirles hoy, una muestra de resiliencia. Y bueno, por supuesto que así como hay pacientes a los que le va bien, hay pacientes que lamentablemente no van a superar la enfermedad, pero además llega un punto en el cual ese viaje tiene un final. Puede ser que de ese final uno se baje curado, pero puede ser también que no le vaya bien. Uno de los grandes problemas de esta enfermedad es que enfrenta a los pacientes con su finitud. Digamos, un problema y una ventaja, porque somos todos inmortales hasta que nos pasa algo, ¿no? Y las cosas les pasan a los demás. Pero básicamente la idea o el concepto de nuestra propia finitud se nos aparece y lógicamente tenemos que elaborarlo. Bueno, el problema es que todos tenemos finitud por esta enfermedad o por alguna otra en algún momento de nuestra vida. Si sucediese que no podemos curarnos o que no podemos cronificar la enfermedad para que sea otra enfermedad la que produzca el final del viaje, es muy importante trabajar en toda esta etapa y trabajar no solo con el paciente a lo largo de todas las estaciones que nosotros vimos, sino también con sus afectos. Y la idea del equipo en este final del viaje es seguir acompañando, ¿sí? Que el equipo acompañe a lo largo de todo este viaje. Y por supuesto en el momento final, porque los finales de los viajes, los finales de las historias, son momentos muy importantes, son momentos muy importantes para las personas, para las familias, son momentos en donde una vez se encuentra que es la oportunidad de cerrar una biografía, de dejar asuntos cerrados, de expresar deseos, de perdonar, de ser perdonado, tantas cuestiones que a veces suceden cuando las personas saben que se acerca el momento final o los últimos capítulos de ese viaje. Por eso es importante el compromiso de los equipos en ir acompañando al paciente para aceptar, en todo caso, cuando se está acercando al final de ese viaje, y acompañarlo para que así como intentamos que tenga
su vida el mayor sentido posible a lo largo del transcurso del viaje, que también este final tenga un sentido acorde con su vida y acorde con sus necesidades de cierre de esta vida. Y bueno, el tema es, si terminó el viaje, ¿qué es lo que pasa después del viaje? Sí, porque después del viaje están los afectos alrededor, pero no solo están los afectos, o sea, esto es lo que pasa con los pasajeros del tren. O sea, cómo se trabaja con ellos para que puedan elaborar. Ustedes lo vieron a Claudio al principio de este video, lo vieron a Claudio claramente expresando qué significó poder haberse preparado para el después del viaje. Algo donde un papel fundamental lo tienen los psicólogos del equipo y que les va a explicar la licenciada Montaña. Sí, bueno, después del viaje, como decía el doctor, puede ser, como recién hablábamos, de la supervivencia, ¿sí? Las personas que una vez terminado ese viaje, terminado y continúa con los seguimientos, tiene que, como se dice, seguir viviendo con el cáncer que ha tenido a lo largo de la vida. Entonces, el acompañamiento es en torno a veces a poder regresar a su sitio de trabajo, reconectarse con sus amistades y demás. Pero a veces cuando el viaje termina con el fallecimiento del paciente, es importante el acompañamiento de las familias, como decía antes, en ese durante último capítulo, con el fin de favorecer el mejor después, que es el momento del duelo, en el momento de el procesar esa pérdida que por supuesto se va trabajando con anterioridad, ¿sí? Cuando uno ya va sabiendo que hay una vida que está por terminar, uno va tratando no solo de trabajar con ese paciente, sino acompañar en lo que implica para esa familia, cuáles son los asuntos para esa familia por cerrar, por ejemplo, cuando hay niños, como era en el caso que recién situaba el doctor de Natalia y de Claudio, que tenían hijos chiquitos en ese momento, ya son más grandes ahora, pasaron algunos años, pero era muy importante, como decía Claudio en el video, acompañar ese final para poder tener el mejor después del viaje de esa familia que continuó. Muy bien, ¿y qué es lo que le pasa a los trabajadores del tren? Porque esto es una relación que se establece entre el paciente y todos los profesionales de la salud que lo atienden, porque ellos también se ven afectados en esta interrelación. Son humanos, por eso están en esta gráfica de esta manera. Tienen distintas funciones, pero todos, como ustedes lo ven, son gente común. El delantal no los hace diferentes, sencillamente es una necesidad de trabajo básicamente higiénico y para proteger al paciente. Pero la verdad es que más allá de su uniforme, son seres humanos. Somos todos seres humanos en un encuentro humano finalmente de acompañamiento, ubicados en distintos roles. Posiblemente hoy nos toca estar del lado del profesional y del lado de acompañar, y posiblemente mañana estemos del lado de paciente, mañana somos pacientes, o hoy somos pacientes, y ojalá podamos ser acompañados también en todas esas dimensiones. Creo que de eso se trata y en eso tratamos de formarnos los equipos y en oncología, porque creemos que es parte de esa formación para acompañar a los pacientes el tener una expertise de lo humano. Hace algunos años, poquitos, pero por suerte, se comenzó a hablar en salud de una palabra que es muy linda, que se habla de la compasión. Hace algún tiempo se pensaba que compasión quería decir lástima. Hoy se está trabajando para que la palabra compasión cambie en el diccionario, porque compasión tiene que ver más bien con vernos conmovidos por aquello que le sucede al otro, vernos conmovidos por el sufrimiento del otro y el deseo de hacer algo por ayudarlo y por calmar algo de ese sufrimiento. Entonces es importante que todos los que trabajamos dentro de ese tren y que estamos acompañando este viaje, que tengamos una importante formación en compasión, en humanidad, porque finalmente, y como decíamos hoy al inicio de esta charla, no nos olvidamos, más allá de que vamos
situando y trabajando sobre cuestiones muy técnicas, que quizás el renglón más importante en este tecnicismo es el considerar la dimensión humana, que estamos trabajando con personas que nos abren las puertas de su vida en un momento muy importante de su historia, y es desde ahí que intentamos acercarnos cada vez. Por eso Bueno, este es el problema. y básicamente, supóngase que un día tengan que ustedes subirse al tren, como pasajeros o como afecto a algún pasajero. ¿Qué es lo que tenemos que pedir? ¿Qué es lo que es justo que no suceda? Bueno, pidan que el cuidado de ustedes sea integral. ¿Vos qué les dirías que pidan, Fernanda? Sí, como dice el lema, este es el lema de este año, del Día del Cáncer, de lucha contra el cáncer, que te diría, más que de lucha, del día de visibilizar el cáncer, ¿sí? Que se pueda decir la palabra cáncer. La primera forma de poder prevenir es que perdamos el miedo a nombrarla. Si se nombra, vamos a ir a hacer los chequeos, vamos a ir a ver oportunamente al médico, vamos a estar atentos a prevenir. Y si fuimos diagnosticados, vamos a estar atentos, ¿sí?, a ocuparnos, ¿sí?, para poder pedir un cuidado justo. Y un cuidado justo es un cuidado integral, un cuidado que considere todas las variables de una persona, ¿sí?, y que considere en las primeras líneas la humanidad. Por eso el lema de este año es por unos cuidados más justos, para que todos podamos ser oportunamente e integralmente atendidos, no importa la raza, la ubicación, la edad, sí, no importa nuestras diferencias, las personas somos diferentes, pero todos merecemos un cuidado justo. Así que por las disparidades en cáncer es que este año alza su voz la organización que promueve el Día Mundial del Cáncer, como todos los 4 de febrero. Muchas gracias por habernos acompañado en este viaje virtual. Quedamos a disposición de ustedes para cualquier pregunta que nos quieran realizar. Gracias, Bueno, y como dice el doctor, a gracias. disposición. Muchísimas gracias a ambos por el tiempo, por el espacio. Les recordamos a todos que el servicio de oncología del Hospital Británico está a disposición de ustedes. Cuando los necesiten pueden llamar al call center y pedir un turno. Si son pacientes ya del hospital de otros médicos y necesitan, hay trabajo en equipo, por lo cual en los casos que fuera necesario van a recibir una derivación. Y también que recordarles a todos que más allá de lo que estamos sufriendo actualmente, desde hace ya un tiempo con la pandemia, por favor no dejen estar sus controles. Llegar a tiempo hace la diferencia en muchos de estos casos. Vean a su médico de cabecera, hagan todos sus controles y vayan siempre a su médico, ¿sí? No dejen de venir al hospital. El hospital también tiene centros que no son el hospital central, en el cual ustedes se pueden acercar, y son zonas verdes, zonas seguras, por lo cual instamos a todos, sobre todo en que el tiempo en estas enfermedades hace la diferencia. Por favor, no dejen de hacer sus controles anuales, no se dejen estar. Pueden dejar después sus preguntas en los comentarios de YouTube. Se las vamos a llegar a los profesionales y las vamos a ir respondiendo. Y muchísimas gracias por habernos acompañado. Al doctor Silva, a la licenciada Montaña y a todos ustedes que nos están viendo en el momento que nos estén viendo. Muchísimas gracias y que terminen muy bien todo su día. Gracias, doctor Silva, gracias, Fernanda. Gracias, un placer. Un gusto. Gusto.